Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 13 de agosto de este año 2022. El Señor nos concede un nuevo día para que podamos también caminar con la confianza de que Él todo lo provee. Él nos asiste en nuestro caminar de la fe. Hoy es sábado dedicado también a la Santísima Virgen María. Nos entregamos a su amor de madre y a su poderosa intercesión. Solo María puede guiarnos por el camino de la perfecta voluntad de Dios. Abramos nuestro corazón al amor de la madre. Abramos también nuestro corazón a la intercesión que ella realiza para que a nosotros hoy venga la unción de lo alto, el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría. Nos asiste siempre al caminar en fe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos lo regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gracia de Dios se nos ha sido dada en Jesús el Señor, quien con su corazón puro y siempre lleno del Espíritu Santo nos quiere enseñar a vivir como verdaderos hijos de Dios. Todos los días lo que más quiere nuestro Padre Celestial es que en la enseñanza que Jesús nos ha dejado, tomemos la luz y retornemos por el camino de una sincera relación con Él, que es el que nos ha creado, con nuestro Padre Celestial. La primera lectura de hoy nos está hablando de la consecuencia del pecado en la vida de quienes de una u otra forma lo cometen, pero que tienen también una predisposición por esas situaciones que aparecen también en los contextos de la vida de familia. El pecado, cuando es un hábito, una realidad en la cual se vive, va autodeterminando ambientes, va autodeterminando también el carácter de la persona. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel nos va a decir que el pueblo le andaba echando la culpa a Dios de sus pecados y estaban diciendo que el pecado no era una obra de ellos, sino que era una obra misma de sus padres. Ante ese refrán, los padres se comieron los limones y a los hijos se le cayeron los dientes. Con eso está en la primera lectura expresándonos la realidad misma del pecado, pero que hoy también tenemos que entender que Jesucristo el Señor es más grande que el pecado de cada generación. Jesucristo el Señor como Salvador, Él es el que tiene el poder para vencer todo lo que hace parte de la vida, de la oscuridad y de la esclavitud. Cuando descubrimos esa realidad que no nos deja caminar y que nos impide avanzar realmente por el plan de Dios, por la obra misma de su salvación y de un camino de conversión y santidad. Pero en la vida de la Iglesia Católica se nos ha dejado claro, a través del testimonio de los santos, que cuando se entrega de verdad el corazón a Dios, cuando se entrega la voluntad a Dios, es posible llegar a una vida de perfección espiritual. Los santos fueron personas comunes y corrientes en el sentido de lo humano y lo demás, pero cuando encontraron la gracia de Jesús como Salvador, Jesús fue más grande que su propio pecado, que su propia debilidad.
Por eso, ante la primera lectura de hoy, es muy válido reflexionar sobre cómo la gracia vence lo que hay veces está en nosotros, que no es de Dios. La gracia echa fuera todo poder del pecado, por más fuerza que tenga, por más herencia que se refleje en nuestras actitudes o comportamientos y nos lleve a ser identificado con una familia que ha marcado tendencia en un pecado. Por eso, lo más especial es cuando nos abrimos a la gracia de Dios, al poder de Dios. El Señor nunca abandona a sus hijos, siempre estará respondiendo a nuestro clamor. Por eso no se le puede dar poder al pecado o rendirnos ante un combate espiritual solo por el hecho de pensar de que eso ha sido una herencia y que así se va a quedar. No, lo más importante es cuando buscamos tener una vida en Jesús, una vida en el amor, una vida en la comunión del Espíritu Santo, para ser todos los días criaturas nuevas, porque eso es lo que realmente vale en el camino de nuestra fe, ser imagen y semejanza del Hijo perfecto, es decir, de Jesús el Señor, como cuando escuchamos en el Evangelio el momento del bautismo del Señor, que el cielo se abrió, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz: este es mi Hijo el amado, el predilecto, escuchadlo. En Jesús siempre estará el llamado del Padre, el reto que tenemos de ser mejores personas, criaturas nuevas. Por eso en el Evangelio de este día vemos a Jesús bendiciendo a los niños. Los niños se acercan a Jesús como la mejor expresión de que en Jesús la vida se plenifica, en Jesús la vida se rehace, en Jesús la vida toma fuerza. Los niños hoy en el Evangelio nos dan el real testimonio de la pureza, y la pureza da mucha fuerza en el camino mismo de la vida o en el sentido de nuestra existencia, cuando sabemos que todo lo bueno y lo noble viene de Dios y lo debemos cultivar para disfrutar de una vida según el orden que Dios ha establecido por su ley. Los niños siempre son dóciles y se acogen a lo que dicen sus papás. Hoy los niños tienen que vencer muchos obstáculos para llegar a Jesús, porque hay papás que no quieren orar, no quieren llevarlos a la iglesia, porque no están en paz con Dios ni con la iglesia. Hay papás que prefieren distraer a los hijos con las cosas del mundo. Aún los niños son distraídos con el mundo cibernético y demás, para no darles lo que realmente debe llenar su vida: el amor a Jesús, el camino de la enseñanza, de la oración que hace pleno el corazón de un niño cuando empieza a decirle a Dios papá, cuando empieza a llamar a Dios de verdad como ese Señor que es de su vida. Hoy los niños tienen que vencer muchos obstáculos. Hay padres que le dan todo a los hijos menos lo que debe ser esencial, como el conocimiento de Dios. Pocos papás hay veces le hablan diariamente a sus hijos sobre Dios. Los papás deberían darle una enseñanza todos los días a los hijos en orden a lo que es la palabra del Evangelio, que es el que ilumina y ilustra sobre la obra misma de Dios en nuestro caminar. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé corazón de niño, pero que también nos dé la alegría y el gozo del Evangelio para conducir a los niños por el camino de la pureza, por el camino de la obediencia, por el camino de la gracia. Hoy podemos decir cosas también muy concretas en orden al reto que se tiene
de acercar los niños a Dios. Y lo primero, hay un nivel global, un movimiento que quiere impedir que los niños vayan a Jesús, mostrando a la iglesia como la gran amenaza contra la infancia. Hoy se busca mucho corromper a los niños desde temprano, quitarles esa obra misma de la luz de su alma. Y por eso los padres tienen que estar atentos a lo que realmente es el compromiso que tienen delante del Señor. Porque cuando un niño pierde la pureza de su corazón por un escándalo de sus padres o de la misma casa, los padres son responsables de ese momento, porque el Señor con la pureza trabaja mucho. Cuando se pierde la pureza, la inocencia, viene la malicia, viene la rebeldía, viene todo lo que es obviamente del hombre caído, del hombre que empieza a alejarse de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos.